into a dream, recorded in the present tense, put it into a permanent form. If you persist in your efforts, you can achieve dream control. Hablamos de la feminista italiana Ira Dominiani sobre la guerra de los Balcanes. Me dan dos elementos para acercarme a ese algo que subyace en los poemas de Cardani. Y no hay necesidad de escarbar demasiado, pues todo el tiempo ha estado latente como esencia y origen de todos los eventos que dan cuerpo al poema. Es la guerra, el ser de la guerra y la presencia de los cuerpos, en este caso de hombres. Y aquí cito a Cardani. 108 cuerpos desnudos, marchando, formados bajo hilillos de agua, palpándose, buscando a tientas el lazarillo más próximo. 8. Un cuerpo semidesnudo, con gritos carentes de palabra, llama a un par de clases. Cada uno coge un brazo, una pierna. Otro. El gordo y turbe es una bestia, en 1,90 m, 130 kilos, que se tiende lento, que se levanta peor. Y otro. Al otro lado de la frontera, alguien aprende cómo matarme. No nos conocemos, pero yo pienso en usted al apuntar con el fusil, al desenvainar el corvo. Ya hemos visto cómo aparecen los cuerpos o segmentos de cuerpo en el poema de Owen. La empatía que provocan esas situaciones límites nos hace, como seres humanos, mujer u hombre, respirar al unísono, sentir como nuestra la herida de esos protagonistas, también seres humanos. Pero aquí, en Raso, no hay situaciones límites, no hay verdadera guerra, no hay excesos que muevan a sentir esa misericordia de la guerra de la que hablaba Owen. Hay hechos cotidianos, pero de una cotidianidad muy particular, la de un regimiento cuyo fin es templar voluntades por medio del castigo y la violencia sobre los cuerpos. Violencia que justificará una violencia mayor, matar legítimamente a otro ser humano. Reflexionando sobre la violencia en la historia, nos dice Hannah Arendt: nadie consagrado a pensar sobre la historia y la política puede permanecer ignorante sobre el enorme papel que la violencia ha desempeñado siempre en los asuntos humanos. Y a primera vista resulta más sorprendente que la violencia haya sido singularizada tan escasamente para su especial consideración. Existe, desde luego, amplia bibliografía sobre la guerra y las actividades bélicas, pero se refiere exclusivamente a los instrumentos de la violencia, no a la violencia como tal. Termina la cita. Y tal vez sea en este punto la violencia de voces sobre cuerpos, de cuerpos sobre cuerpos, de armas sobre cuerpos, donde encontramos lo singular de esta voz poética. El lenguaje directo y transparente con que expone los hechos no oculta el espesor, la gravedad, el dolor y sobre todo la violencia de lo que esta extraña cotidianidad contiene en su origen, pero sobre todo la extrema fragilidad del sujeto que la sufre. Cito a Cardani: el pelado raso de firme tiene poco, la camanchaca lo tirita, el sueño lo bambolea, pero apenas se ve, el desierto y la noche lo camuflan. Los voluntarios parecen extasiados, quieren un arma en las manos, miran y sonríen al saber que desde hoy serán soldados. Los otros solo sienten racismo, solo sienten miedo. Toda la compañía lo ha visto llorar, Miranda solo en el patio de los lamentos, recorriendo la noche a punta y codo. Y otro: fue raro ver a mi cabo cuadrado, tiritón, y en su cara el grito de 2 días de arresto. No es la voz del historiador o del cientista político la que consigna el rol de la violencia como tal. Es la voz del cuerpo que la sufre y que más tarde la va a practicar sobre otro, si es que la lucidez de su cuerpo no la rechaza de plano, como sucede con estos calambrientos que serán devueltos a sus casas confirmando ese 5%. La paradoja de la institución, que al hablante le llega como gritos de guerra, voces de mando, castigos, pero también amistad y compañerismo, está expuesta en el himno que canta el teniente mientras los prepara para matar. Es tu lema la paz, es tu grito libertad.
Tampoco la voz de Razo muestra al enemigo como alguien al que hay que enfrentar, despreciar, eliminar. Al contrario, en un poema bellísimo describe el acto que puede ser heroísmo o vergüenza, según el cristal con que se mire. Desde el barranco del Morro se nos cuenta la historia de Bolognesi. El resto lo va a leer Cardani, porque es un poema bellísimo. Finalmente, en Razo la guerra también es percibida desde la historia, pero desde una historia escrita con minúscula. La carta que nos envió, el uniforme agujereado, detalles ínfimos que nos acercan de una manera especial al evento siempre relatado con palabras solemnes, distantes, abstractas. La voz poética que instaura Cardani me ha cautivado, me ha hecho acercarme, aprehender, casi hacer mía una vivencia que yo jamás podré tener. Lo que me hace volver al deseo, a la nostalgia de Rimbaud por una poesía diferente. En el caso del hombre, escribir desde un lugar distinto al de la virilidad impuesta. No es que los poetas varones no lo hayan hecho, los ejemplos son múltiples, Rimbaud mismo es uno. Lo diferente de los casos anteriores es que Cardani escribe desde el epítome mismo, desde esa virilidad, la institución castrense con su lenguaje, sus formas, sus códigos. Y sin rechazar explícitamente esa experiencia, no hay discurso antimilitarista o antibélico, el modo de decirla nos lleva a un punto en que no podemos mirarla desde fuera. La razón es un cuerpo el que ahí comparece participándonos de lo esencial. Las interpretaciones, las lecturas del poema pueden ser múltiples. La mía es que, aún exponiéndolo, la voz ha escapado al discurso masculino, jerárquico, en otras palabras, al discurso del poder. Vuelvo entonces al inicio. Leer la escritura desde un cuerpo masculino me ha puesto en contacto con sensibilidades, aristas desconocidas que tomo y me enriquecen, amplían mi conciencia, mi lenguaje, mi afecto por el otro que no es mi par. Razo, la palabra, sus dos acepciones están ahora más cerca. Razo, el soldado del poema de Cardani, es la tela donde los hilos de la urdiembre, los versos, se dividen en series mayores, profundas. Teniendo la urdiembre pocos enlaces con la trama y siendo esta de seda, la superficie del tejido, el libro, el poema, aparece brillante. Por eso recibe también el nombre de satén.